Buenos días, hermanos, a todos. Cambio aquí de line, no, salió Caleb entre yo. Y un gozo, en verdad, la reunión de... Perdón, aquí. Un gozo de todos nosotros podernos reunir. Es una alegría, un regocijo, como se miró esta mañana durante el tiempo de la lectura, regocijarnos por poder llegar a adorar a nuestro Dios. Y espero que todos estemos gozando de salud en lo que podamos y confiando sobre todo en nuestro Dios para honra y gloria de Él. Hace unas semanas atrás estuvimos mirando unos pasajes en la primera carta del apóstol Pedro en cuanto a la esperanza, la herencia y la fe que tenemos en Dios. Y bueno, estuvimos mirando algo en cuanto a la esperanza y a la herencia, pero quedó el puntico pendiente de la fe que vamos a, en el día de hoy, continuar para seguir, bueno, mirando este tema muy precioso escrito por el apóstol Pedro. Vayamos a 1 Pedro. Le invito a ir a 1 Pedro y leer nuevamente estos versos desde el versículo 3 hasta el verso 7. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque la podemos leer y contemplar, Señor, escudriñar, meditar en ella, Señor. Gracias por lo que ella nos enseña, Señor, porque viene de ti, Señor. Pedimos que sea de gran provecho para todos nosotros, Señor, y que haga la obra, lo que requiere, Señor, en cada uno de nosotros para que estemos más cerca de ti. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo agradecemos. Amén. Bien, hermanos, les compartía que comenzamos estos pasajes de Pedro, mirando que primero hay una doxología de alabanza hacia Dios, y también vemos aquí que hemos sido renacidos por Él. Dice que nos hizo renacer, y nos hizo renacer primero para una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza que tenemos en nuestro Dios. Y también dice que nos hizo renacer para una herencia que Dios tiene reservada en los cielos para cada uno de sus hijos. Y esta herencia estuvimos viendo sus características
que dice que es una herencia incorruptible, que no se corroe, incontaminada, no se mancha con nada, e inmarcesible, que nunca pierde de su hermosura y que además está protegida, guardada por Dios para que nadie pueda dañarla. No hay ningún ser, no hay ninguna forma de que esta herencia que Dios nos ha prometido se pueda perder. Qué bueno por eso, que Dios nos tiene reservada esa herencia. Hay algunas herencias por cuestiones, herencias materiales, se pierden, pero la herencia que Dios nos tiene ahí reservada nunca se va a perder. Y vimos también en los últimos pasajes que nosotros también somos guardados en Cristo Jesús para alcanzar salvación, la salvación plena, la salvación total, la redención del alma, espíritu y el cuerpo glorioso que nos va a dar nuestro Dios cuando seamos levantados. Dice, cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado en el tiempo postrero. Muy bien, vamos a mirar ahora en cuanto a la fe. Dice que nuestra fe es probada y que es con un propósito que es probada. Y el versículo 6, vamos hoy a estar específicamente en el versículo 6 y 7, o en los versículos 6 y 7, comienza hablando de que en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos alegramos nosotros? Esta mañana, como les decía, nos regocijábamos. Vimos ese tema, ¿verdad? Porque podemos llegar delante de la presencia de Dios y adorarle. Y Eri decía con mayor énfasis, si los sabios del oriente se regocijaron al ver al niño, a nuestro Señor Jesucristo, ahí en el pesebre o en la casa ya, cuánto más también nosotros que ya hemos sido redimidos, o creo que fue el hermano John, que hemos sido redimidos, nos gozamos poder llegar delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces nos alegramos por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, por esa salvación que no merecemos, por esa salvación que la obtenemos por nuestra fe en el sacrificio de nuestro Señor, porque no hay manera, no hay forma de ser librado de la condenación eterna, sino a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Y por eso en el versículo anterior, o sea, el versículo 5, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante nuestra fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Y debemos alegrarnos, debemos sentir gozo, debemos sentir regocijo, debemos sentir complacencia de que Dios ha prometido de que la salvación total de nuestra vida un día se va a cumplir. Entonces, nuestro gozo, nuestra alegría está mirada hacia allá. Nos gozamos ahora aquí en la tierra con muchas cosas, por reunirnos, por compartir con nuestra familia, por los logros que conseguimos, por los logros que consiguen nuestros hijos, y podríamos nombrar cantidades de cosas que nos alegramos, pero también hay alegría, gozo, al mirar hacia el futuro, y sobre todo con lo que vamos a ver más adelante, de las pruebas, de las dificultades, saber que un día todo esto va a acabar. Y entonces ahí es cuando entra la alegría, el gozo. Entonces
nos gozamos en eso. Pero ¿qué sigue diciendo el apóstol Pedro? Aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Me volé algunas palabras ahí, pero es para hacer la conexión. Más después vamos a ver esas palabras. Aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos. O sea, nos debemos alegrar por lo que Dios nos ha prometido, de la esperanza, de la herencia, de la salvación plena, aún en medio de las dificultades, de las pruebas en que somos sometidos, en que en ese corto tiempo que estamos aquí en la tierra, que para nosotros, bueno, son muchos años, donde, bueno, vivimos algunos 60, 70, 80, 90, más años, pero es un corto tiempo. Y dice aquí, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos. En medio de las aflicciones, de las dificultades, debemos alegrarnos, debemos tener ese regocijo, esa alegría, ese gozo de que esto va a acabar algún día. Y siempre recordamos a quién les está escribiendo el apóstol Pedro. A personas que estaban sufriendo porque fueron despatriados, como dice el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión. O sea, personas que tuvieron que salir de su sitio, de su origen de nacimiento a otras tierras, a pasar muchas dificultades, a pasar muchas pruebas, como muchos hoy también están pasando, que han tenido que dejar su hogar de nacimiento para venir a otras ciudades para seguir subsistiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso de estas personas a los que Pedro inicialmente le escribe, a los despatriados, por el emperador Nerón, que había comenzado una persecución impecable contra todos los cristianos y tuvieron que salir huyendo para conservar su vida. A eso les escribe el apóstol Pedro. Pero ¿quién más de hablar de pruebas, de dificultades, de aflicciones, que el mismo Pedro, que el mismo escritor, que el mismo hombre que tan pronto Cristo le dijo, ven y sígame? Dice que dejó sus redes, su trabajo y le siguió. Y seguro que pasó muchas dificultades, muchas pruebas, aún al lado del Señor Jesucristo. Y yo quiero que vayamos a Lucas 22 para leer algo del apóstol Pedro. Lucas 22, vamos a leer unos pasajes en cuanto al apóstol Pedro. Ese hombre gallardo, ese pescador fuerte, vigoroso, que siempre trataba de estar ahí, impulsivo, que desde el momento, como les dije, que el Señor Jesucristo le dijo que le siguiera, estuvo al lado del Señor Jesucristo. Seguro que en muchas veces que el Señor Jesucristo tuvo que ser apedreado, él estuvo ahí a su lado acompañándole. Cuando lo fueron a arrestar, trató de defender al Señor Jesucristo. O sea, un hombre muy valeroso. Pero aquí en Lucas 22, verso 31,
el mismo Señor Jesucristo le dice algo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, ay Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le había dicho hace unos momentos atrás: Señor, si me toca ir a morir contigo, estoy dispuesto. Te defenderé a capa y espada. Pero ¿qué le dice? Ay, Simón, no sabes lo que dice. Porque tú me vas a negar 3 veces. Y Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a todos ustedes. Pero confío en ti, que tu fe no falte, que tu fe no mengüe, sino que esta prueba, esta dificultad, esta aflicción que te va a venir, esta tristeza que vas a sentir por haberme negado, tú te recuperes de ella y vuelva a tus hermanos y comiences a predicar el evangelio. Mire qué palabras de consuelo y de fortaleza le da el Señor Jesucristo a Pedro, porque confiaba en Pedro. Y por eso dice él: tú tendrás la llave del evangelio. No es que Pedro esté allá en el cielo abriendo la puerta, no, es la llave para que él fuese el primero que predicase el evangelio de Dios, y muchos fueron convertidos. También vayamos a Hechos, capítulo 12. Vamos a leer también algo aquí. Seguro que Pedro pasó por muchas dificultades, muchas persecuciones, después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, y comenzaron contra los cristianos muchas dificultades, muchas persecuciones de los judíos, de los líderes eclesiásticos y los líderes gubernamentales, porque para ellos estaban trastornando al pueblo, estaban diciendo algo que era herejía, pero Pedro y todos sus hermanos, sus apóstoles, los apóstoles que estaban con Pedro también seguían en este ministerio de compartir el mensaje de salvación. Y aquí vemos también unos hechos muy importantes en cuanto a Pedro, capítulo 12 de Hechos. En aquel mismo tiempo, versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarle. Mire qué prueba difícil. El rey Herodes dice que perseguía a los cristianos para matarles. Maltratarles. Pero ¿qué pasó? Versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los apóstoles. Mató a espada el rey Herodes a Jacobo. O sea que no solamente le maltrataba a los cristianos, sino que buscó la oportunidad para matar a uno de ellos. Seguro que para Pedro fue un dolor muy grande ver que Jacobo había muerto como mártir por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Seguro que Pedro también sufrió mucho cuando Juan el Bautista fue decapitado, cuando, bueno, ¿qué podíamos decir? También enumerar muchas cosas. Le dolía, así como nos duele hoy en día cuando vemos que un ser querido parte de este mundo. Si es nuestro familiar o si es el familiar de un hermano, porque nos dolemos con él. Entonces son pruebas, son dificultades. Versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, la muerte de Jacobo,
Herodes procedió a prender también a Pedro. Buscó la forma de buscar a Pedro y también apresarlo. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro también es encarcelado. Y no solamente, bueno, venga, vamos a llevarlo allá. Seguro que fue también maltratado de muchas formas. Y él sufrió eso. Entonces, lo que él escribe en su carta tiene mucho valor, porque ya él había también pasado por dificultades. Entonces, nosotros tenemos que alegrarnos, aunque por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Volvamos a la carta del apóstol Pedro. Y les decía que las pruebas, los dolores, las dificultades, los problemas, esa tristeza que sentimos es con un propósito. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y cuando yo estudiaba, leía estos pasajes y meditaba en cosas, yo creo que en los 2 últimos años, porque no solamente voy a hablar del tiempo de la pandemia, de este año, sino de los 2 últimos años, muchos hermanos, por no decir que todas las familias de la iglesia de Prado, han tenido momentos difíciles. Voy a nombrar algunos que recuerdo, pero sé que de alguna manera creo que todos hemos pasado por dificultades. El hermano Wilberto perdió a su hermano hace como un año y pico, no me acuerdo exactamente la fecha, no, yo no retengo mucho la fecha, pero sé que en Santa Marta murió su hermano y fue de mucho dolor para él. Bueno, sabemos el problema de nuestra hermana Katy, por muchos años sufriendo. Otros, como la hermana Zaide, también hace como 2 años perdió a su hermano. Dolor de mucha tristeza. Vemos las dificultades de John y Marley con el cáncer de ella, su operación, su tratamiento, momentos muy difíciles. Sé que han llorado por esta situación, pero han estado ahí firmes. Nenego Wilberto Jr., bueno, con su esposa, con COVID, con mucha debilidad, haciéndose a cargo de todas las cosas de su hogar, las necesidades. Y hermano, yo creo que el resto del día no nos daría tiempo para nombrar a cada uno, pero cada uno sabe lo que han sufrido. La hermana Miriam Ríos perdiendo a su mamá, Rebeca también con muchas dificultades. Miren, el hermano Paola, la hermana Lita, que también tuvo bastante mal. O sea, dificultades, ¿verdad? Dificultades por todos lados, y se siguen presentando y se siguen mostrando. Pero aquí dice que por un poco de tiempo tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, en variedad de pruebas, en un multicolor de pruebas. Pero la gracia de Dios también es multiforme para ayudarnos en estas pruebas. Tengáis que ser o tengamos que ser afligidos en diversas pruebas en este corto tiempo, durante nuestra vida. Estas dificultades no van a pasar, aunque se consiga la vacuna para el virus, aunque ya nos podamos volver a reunir, van a seguir las pruebas, van a seguir las luchas.
pero dice que es por un corto tiempo. Ahora, cuando yo le dije que me había volado unas palabras, dice el versículo 6, para tomar nuevamente la idea, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primero, es un corto de tiempo. Es algo que no va a ser eterno, que algún día va a acabar. Acaba una prueba, viene otra, pero algún día va a acabar. Y dice que si es necesario, o sea, si es la voluntad de Dios, y espero encontrar el pasaje en 1 Pedro, no lo tengo ahora mismo, voy a tratar de conseguirlo en el capítulo 3. Bueno, el apóstol Pedro vuelve a tocar este mismo tema y dice que si es la voluntad de Dios que seamos sometidos a esta prueba. 3:17, Luis. 3:17. Era Pedro 3:17. Ok, gracias, hermano. Dice sí, exactamente. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, si la voluntad de Dios, o si es necesario, es mejor padecer haciendo las cosas de Dios, las cosas buenas, padecer por el nombre de Cristo, que padecer por cosas malas que se requieren que cumplamos nuestro castigo. Entonces, es muy importante mirar eso. Ahora, es por un tiempo limitado y quiero leer algunos pasajes en Romanos capítulo 5. Vayamos a Romanos capítulo 5. Y el verso de 3 al 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro... Perdón, estoy leyendo mal. Estoy leyendo el versículo. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en medio de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, nos alegramos en medio de las tribulaciones, porque producen en ella un efecto, producen algo que Dios está haciendo. Y por eso habla de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a soportar estas aflicciones. Y también en Romanos capítulo 8 y el verso 18, un hermoso pasaje que a muchos nos gusta. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, lo que sufrimos aquí por un corto de tiempo es algo que es irrisorio, que es algo mínimo en comparación con la gloria venidera que es eterna, con esa gloria que Dios nos va a dar, que dice que en nosotros ha de manifestarse cuando Cristo
venga por su iglesia y seamos transformados y estemos con Cristo en los cielos, porque será algo eterno. Y otro pasaje más en 2 de Corintios, pasaje también muy parecido a este, 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, vamos a leer desde el verso 17. Desde el verso 16, hermano. Por tanto, no os desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Y está hablando de las dificultades y también de las edades, que bueno, nuestro cuerpo físico, con el pasar del tiempo, se va desgastando, se va cansando, pero que nuestro hombre interior, la parte espiritual, debe irse renovando día en día. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, las dificultades que tenemos en esta vida para un futuro va a ser para gloria en nosotros. Y dice el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa gloria que vamos a disfrutar, que no la vemos ahora, dice que es eterna, pero las cosas, las tribulaciones que son pasajeras, que la logramos ver, que la logramos sentir, que la logramos comprobar y no sé qué otras palabras utilizar, esas son pasajeras, esas algún día van a acabar, pero la gloria que vamos a tener con Cristo Jesús dice que son eternas. Dios quiere moldearnos. Cuando el apóstol Pedro estuvo con el Señor Jesucristo, era un hombre impetuoso, echado para adelante, llevando siempre la iniciativa, era el que primero contestaba, Señor, yo quiero caminar contigo en el mar, y en fin, muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios quería moldear a este valeroso pescador en una persona amorosa, mansa, dispuesta a hablarle a las otras personas. Aún en medio del sufrimiento, quería hacer del carácter del apóstol Pedro una persona que fuese de confianza hacia los otros, hacia aquellos que les estaba escuchando. Y qué bueno que Dios pudo conseguir eso en el apóstol Pedro. Y es lo mismo que quiere hacer en nuestras vidas, hermanos. Dios por algo permite las aflicciones, por algo permite las situaciones dolorosas, trágicas en nuestras vidas, porque quiere hacer de nosotros, hombres y mujeres, más capacitados para su servicio. Y qué bueno cuando después de vivir una situación difícil, salimos adelante, que nuestra fe no ha fallado. También pensaba en cuanto a las pruebas, a las dificultades. Miren, una manera en que somos probados, cuando nuestra fe es probada, porque dice el versículo 7,
de 1 Pedro nuevamente. Vayamos a 1 Pedro nuevamente, el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Voy a volver a leer porque quiero también ahí hacer un paréntesis. Para que sometida a vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada, o sea, la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios permite que nuestra fe sea probada. Y Dios no nos va a probar más allá de lo que podemos resistir. Y siempre dará con la prueba la salida. Estoy parafraseando ahí más o menos el versículo que creo que muchos conocemos. Pero es con un propósito. Dice que para que nuestra fe se fortalezca. Aquí el Señor, de lo que el apóstol Pedro está escribiendo en cuanto a que nuestra fe sea probada, no está probando la cantidad, no está probando la calidad, no está probando cuánta fe tenemos, no, está probando que esa fe sea genuina, que esa fe sea real, que en medio de la prueba nosotros sigamos confiando en Dios, sigamos buscándole a Él, sigamos en las cosas que Dios nos ha provisto y salgamos victoriosos cuando Él nos dé la victoria. Entonces, aquí se requiere es que nuestra fe sea genuina. O sea, lo que está probando Dios aquí es que nuestra fe sea genuina. Es muy triste cuando en situaciones adversas los hermanos o las personas declinan y no quieren buscar más de Dios. Inclusive muchas personas dicen que reniegan de Dios totalmente y dicen que Dios no existe y que ya no, porque le quitó a su esposa, porque le quitó a su hijo, porque perdió el trabajo, en fin, situaciones difíciles. Pero lo que quiere Dios es que precisamente en esa situación bien complicada que Él nos está probando, es que mantengamos nuestra fe. También pensaba, ¿cuándo somos nosotros más probados? ¿Cuándo nuestra fe es más probada? ¿Cuándo nuestra confianza en Dios es más, sometida a una prueba? Y es cuando en la iglesia nos ofenden. Cuando en la iglesia hay una situación adversa en contra nuestra. Y cuando esa situación se presenta, muchos dicen, yo no sigo en esta iglesia. Me maltrataron, me ultrajaron, me humillaron, me dijeron. Y podíamos nombrar qué cantidad también de cosas, ¿verdad? Y es ahí donde Dios nos está probando, hermanos. Nos está diciendo, te estoy probando para ver qué tan siervo fiel eres tú. No debemos pensar enseguida, me voy para otra iglesia. Me voy para buscar, y el hermano Wilberto Jr. Hace unos meses atrás, y con algo que publicó Silvana, buscar la iglesia perfecta, ¿verdad? No hay iglesia perfecta, hermanos. No hay iglesia perfecta, todas las iglesias tienen sus problemas y esto. Y si queremos que Dios nos envíe a una iglesia perfecta, nunca la vamos a encontrar. Entonces, en medio de las dificultades, en medio de las ofensas, mantengámonos ahí y
seguir en esa misma actitud de servicio, de adoración. Y si nos están llamando la atención por algo que hicimos mal, pidamos perdón a Dios, a los hermanos. Y hermano, no debía hacerlo y para adelante con nuestra fe, con el servicio, obedeciendo, sometiéndonos a Dios y también sometiéndonos a las autoridades de los ancianos. Entonces, Dios dice que va a someter a prueba nuestra fe y es probada como el oro. Dice, mucho más precioso. Miren para Dios cómo es nuestra fe. Dice que tiene un valor más grande que el oro, que para nosotros el oro es el metal más preciado, más lindo, tiene un gran valor, ¿verdad? Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y nuestra fe es probada como por fuego en medio de las dificultades. Miren, el oro para que salga más puro, para que salga más refinado, se coge un crisol. Un crisol es algo pequeño hecha de barro. Y se coge un soplete con una temperatura de miles de grados. Y se coge la pepita de oro y se coloca en ese crisol. Y la llama de fuego comienza alrededor de esa pepita de oro. Se vuelve líquida. Pero en eso, y van moviendo el crisol, el fuego va limpiando de las impurezas ese oro. Y de pronto una pepita de oro que pesa 10 gramos, una pepita de oro que usted tenga guardada ya en su casa, debajo del colchón, que puede costar como unos millones de pesos, y usted le pone ese soplete de candela y pesa 10 gramos, cuando ya termina quitándole las impurezas, ya no pesa 10 gramos, sino 7 o 6. ¿Por qué? Porque salieron las impurezas. Así Dios quiere probarnos a nosotros, como por fuego, con las dificultades. ¿Para qué? Para que nosotros en medio de cada dificultad, en medio de cada prueba, podamos sacar de nosotros las impurezas y confiar más en Dios, depender más de Él, buscarle cada día más. Y si estamos flojos en leer su palabra, comprender en medio de esa prueba que debo leer la palabra, y no solamente leerla, sino meditarla, escudriñarla. Y si estamos flojos en la oración, entonces buscarle más en oración. Y si nuestra vida es desordenada y no atendemos a nuestra familia, en nuestro trabajo somos desobedientes, somos personas, Dios quiere moldearnos ahí y quiere que nuestro carácter sea cambiado. Y esas son las impurezas que Dios quiere sacar de nuestra vida y de hacer de nosotros en el hombre interior más renovados. Así que, hermanos, qué bueno que Dios permite la prueba para que nuestra vida sea probada y para que nuestra vida sea refinada, para que cambiemos nuestro carácter de acuerdo al carácter que Dios quiere. Y dice que se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego, así como nuestra fe. Pero ¿qué pasa? Cuando el oro logran quitarle toda esa contaminación, hacen de este metal algo muy bello, un arete, una cadena, una prenda muy linda.
de mucho valor. Así es nuestra fe. Cuando Dios la prueba y queda mejor, dice que es hallada en alabanza, gloria y honra. Porque también tenemos que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, dice que nos dará recompensa. Y para terminar, hermanos, quiero que vayamos a Santiago, capítulo 1, que también habla de las pruebas en nuestras vidas. Y dice el versículo 2 de Santiago capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire, parece una paradoja, ¿verdad? Algo contrario. Gozarnos cuando halléis en diversas pruebas. Lo mismo que lo que dice el apóstol Pedro. Gozarnos en medio de la prueba. Pero es porque debemos buscar ahí qué Dios nos está enseñando. Así que Santiago también dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y muestra aquí cuáles son los objetivos que Dios está buscando para nuestra vida. Paciencia, para que seamos perfectos, cabales, sin que nos falte cosa alguna. Pero ¿qué dice el versículo 22? El versículo 12 de ese mismo capítulo. ¿Qué dice Santiago aquí? Dice, bienaventurado el varón, y yo aquí añado, el varón y la mujer, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, el soportar la prueba, las dificultades, las aflicciones, trae recompensa. Dice que recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido. Parte de esa herencia que el mismo apóstol Pedro, también estuvimos estudiando ahí, escribió, es la corona de vida. Galardones que Cristo nos va a dar. No solamente es galardones por el servicio que nosotros hagamos, las obras que nosotros hagamos, sino dice que también galardones, o por lo menos aquí habla de una corona de vida para aquellos que hemos sufrido la tentación, para aquellos que hemos sido probados en medio de la aflicción y hemos salido victoriosos. Entonces, hermanos, vamos a concluir ahí. Qué bueno que podemos ser probados como el oro y salir refinados, salir victoriosos, salir sin contaminación en nuestras vidas, o ir quitando esas cosas que dañan nuestra relación con nuestro Dios. Que Dios nos bendiga en el resto del día, que estas enseñanzas que el apóstol Pedro aquí nos da sea de mucho beneficio. Y recuerden, hermanos, cuando estemos en medio de la aflicción, confiar más en Dios, depender más de Él y recordar que Él está haciendo una obra. Él nos está moldeando, como dice Jeremías en su libro, como el barro que el alfarero trabaja para hacer una gran vasija. Dios quiere hacer en nosotros, nos está moldeando en todas las áreas de nuestra vida para hacer de nosotros mejores personas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque vemos en tu palabra que tú siempre estás a nuestro lado, Señor. Gracias porque nos podemos gozar en las cosas tuyas, Señor. Gracias por ese gozo, esa alegría que podemos tener. Mirando hacia el futuro, Señor, de nuestras vidas. ¿Qué va a ser después de la muerte? ¿O qué va a ser, Señor, cuando nosotros seamos transformados
en un cuerpo glorioso. Pero Padre, mientras eso sucede, vamos a tener muchas aflicciones, dolor, tristeza aquí en la tierra, Señor. Pero para ti, Señor, eso es algo corto, Señor, con relación a lo que vamos a disfrutar allá en tu presencia, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, danos sabiduría a soportar estas aflicciones, Señor, y que podamos depender cada día más de ti, Señor, e ir quitando de nosotros, Señor, aquellas cosas que nos estorban para seguir adelante, Señor, la carrera que tenemos por delante, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo que nos diste y pedimos que nos sigas bendiciendo en el resto de este día. Guarda, protege a cada uno de mis hermanos y la paz de Cristo siempre esté con todos nosotros. Amén.